¿Qué tal? Le damos nuevamente la bienvenida a una emisión más de Camino a la Gubernatura. El día de hoy, como ya es costumbre, un personaje diferente de la vida política en Puebla. Me acompaña en la conducción Benito Ánimas Arellano. ¿Qué tal, Beto? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el Palacio Municipal de Jicotepec de Juárez. Y bueno, tenemos un fondo muy bonito de un mural que adorna precisamente las escaleras de la presidencia. Y es un mural que data de muchos personajes sociales de la vida de Jicotepec, como también datos prehispánicos del mismo, que esperamos también la gente cuando visite Jicotepec, Pueblo Mágico, tenga el gusto de mirarlos y también a la vez de entender cómo fueron nuestras raíces aquí en el municipio de Jicotepec, Beto. Claro que sí, invitamos a la gente que nos sintoniza, ya sea vía televisión o a través del internet, pues que cuando visite Jicotepec tenga la posibilidad de visitar justamente la escalinata de acceso a la presidencia municipal, que está siendo remodelado en su totalidad para recibir a los turistas y visitantes para que quieran conocer este pueblo mágico, que por cierto está cumpliendo 3 años en este mes de noviembre. El día de hoy, en esta emisión de Camino a la Gubernatura, tendremos una plática con el ingeniero Alberto Jiménez Merino, quien tiene una trayectoria política de trabajo y de servicio interesante, esta a través del trabajo en el campo, un aspecto interesante, un aspecto que en otros países del mundo ha resultado. Volver al campo es la clave para lograr el desarrollo sustentable de los países, así que el día de hoy tendremos a este invitado quien nos comenta una semblanza de su vida, nos comenta cómo es que entra en la política, cómo es que se hace una figura política interesante y referente del Estado de Puebla, licenciado. Así es, Beto. Bueno, también hay que decir de él que también ha ocupado cargos importantes en la administración pública en diferentes gobiernos, también ha accesado a la política en cargos de elección popular. Y bueno, también es un referente acerca, como ya lo mencionas, del campo. Y bueno, él ha sido uno de los gestores más importantes en los últimos años de Puebla de apostarle al campo. También nos habló acerca de su infancia, acerca de sus logros. Y bueno, hoy en día también ya se maneja como un aspirante más a la mini gubernatura, y que esta noche la gente conocerá al hombre que se forja a través del propio destino, a través de la dureza de la vida y a través de querer ser alguien en la vida junto con su familia. Y eso es lo que habla muy bien de Alberto Jiménez Merino, el ingeniero, quien nos dará a conocer, como lo mencionabas, cómo fue su vida, su infancia y sus logros en general. Así es, una persona que nos compartirá sus enseñanzas, sus experiencias de vida desde muy pequeño, su vida profesional, su vida política y cuáles son sus aspiraciones. Esta entrevista la logramos en un conocido restaurante de la ciudad de Puebla y pues si les parece vamos a un breve corte, a una breve pausa y de inmediato estaremos disfrutando de esta plática con Alberto Jiménez Merino. Le damos nuevamente la bienvenida a Camino a la Gubernatura y como ya lo habíamos comentado, se encuentra con nosotros en este momento Alberto Jiménez Merino, a quien le damos las gracias por estar con nosotros en esta ocasión. Muchas gracias, muy amables, muy agradecido por esta oportunidad, Beto. Buenas noches, Benito. ¿Cómo fue el ingeniero Alberto Jiménez Merino desde su infancia? Sí, muchas gracias. Yo nací en Xantostla, Tecomatlán, una comunidad de la Mixteca poblana, del municipio que se ubica entre Guerrero y Oaxaca, la zona cálida, a la orilla del río Mixteco. Allí, proveniente de padres campesinos, mi padre solo estudió 2º año, mi madre 4º año de primaria, agricultores, cultivadores, aprendí a seguir la yunta, me tocó acarrear el agua en alguna etapa de mi vida. Me tocó ir a buscar la leña, ayudar en los quehaceres de la casa y en los trabajos del campo. Y en 5º año, cuando estaba yo terminando el 5º año, tuve la fortuna de que mi maestro, Austreberto Rosas Guerrero, les dijera a mis padres
ayuden a este muchacho para que siga estudiando. Es muy puntual, hace la tarea y algunas otras cosas que no quiero decir yo. Y eso me valió para que pudiera yo llegar al internado José Amarillas. Ahí terminé el 6º año y luego, después de eso, siguió la secundaria, que estudié en Panotla, Tlaxcala, viviendo en casas ajenas. En ese tiempo, una familia cercana a mi mamá andaba buscando una niña, una muchacha para que ayudara en las labores domésticas, y mi mamá, yo digo que muy inteligentemente dijo: no tengo una muchacha, pero está mi muchacho. Y así fue como yo pude hacer la secundaria. Luego de ahí me fui a Chapingo, y en Chapingo, en la Escuela Nacional de Agricultura, estudié la preparatoria agrícola, que automáticamente me daba el pase para la universidad. En la infancia, pues viviendo las carencias que miles de familias viven, con pocos alimentos, pocos ingresos, reducidas cosechas, tuve, entre otras cosas, la oportunidad de aprender a pescar en el río, y fui pescador de bagre. Y en cada ¿Cuántos kilos? Un día saqué uno de 7. Un día saqué un bagre de 7 kilos, el primero que saqué de mi vida, 250 gramos. En ese tiempo todavía se usaban las artes de pesca inadecuadas. Yo siempre usé anzuelo, pero sabía que mis vecinos le metían cohete, le metían cal, le metían lejías, polvo, el cohete, electricidad para pescar más rápido. Sin embargo, siempre haciendo las cosas correctas, años más tarde, la vida me ha dado la oportunidad de establecer programas de fomento, de rescate de los peces, entre otras cosas. Pero esa fue la etapa entre 1959 y 1975, que es cuando ingreso a la Escuela Nacional de Agricultura. Vivencias muy importantes que me han servido, lecciones de vida del río Mixteco, de los peces, que he podido aplicar años después. Pero, ¿cómo era Alberto con sus hermanos? ¿Cómo los conformas? ¿Cuántos es de familia? ¿Cuántos son? ¿Y cómo era con ellos? ¿A qué jugaban? Y como a veces se dice, ¿qué es lo que más le gustaba a Alberto? Sí, fuimos 11, 8 hombres y 3 mujeres. No tuvimos juguetes, jugábamos a las matatenas, a aventar unas piedras y cacharlas en la mano, y luego ir tomando de un montoncito de piedras, aventando una para arriba, cacharla e ir sacando del montón. Matatenas, trompo, quizá yoyo. Recuerdo un trompo que mi papá me llevó cuando estaba yo cuidando mis animales. Y realmente las cosas que más me gustaban, pues era sembrar, era cuidar los animales para que se alimentaran, era pescar. Definitivamente la pesca nos representaba alimento y fue la fuente de mis primeros ingresos. Siempre preocupado por ayudar a mis hermanos, siempre preocupado por llevarnos bien, por mantener la unidad. Creo que son de las cosas que más recuerdo. Dentro de esa infancia, ¿hubo sueños? ¿Qué soñaba cuando era niño Alberto? ¿Cómo se imaginaba de grande? Sí, fíjate que esa parte nunca fue muy clara, pero como andábamos descalzos en el pueblo, muchos niños, los que mejor andaban con guaraches de correa. Lo primero que yo quise ser, un día que me preguntaron en la escuela, en 3er año, ¿qué quieren ser de grandes? Yo dije que zapatero, porque en mi idea era pues hacerle sus zapatos a los demás, hacerme también los míos, los de mi familia. Ese fue mi primer sueño. Posteriormente, conforme fui estudiando en la secundaria, lo que yo quise ser es futbolista. Me gustaba mucho el fútbol, siempre he leído al Puebla, siempre.
lo escuchaba yo en la radio, allá en mi pueblo. Después ya tuve la oportunidad de ver la televisión estando en la secundaria y luego en Chapingo. Y luego, después, empecé a buscar la información de Chapingo y quise ser ingeniero agrónomo, un poco motivado por la vocación, pero más que nada porque Chapingo era una escuela que tiene becas y que en mi condición económica no hubiera tenido una oportunidad de estudiar si no hubiera sido Chapingo. Entonces, sí quise ser ingeniero agrónomo y posteriormente he ido estableciendo otras metas. En ese tránsito de la agronomía, usted va conociendo el campo, que es, yo creo que su primera parte, aparte de las vivencias que tenía como niño y como joven, ya empieza académicamente a entender la vida profesional cuando entra a Chapingo, y eso le va sumando por la visión de irse más al campo para que este país pueda producir. ¿Cuáles fueron los efectos después de su carrera cuando usted terminó? Sí, quisiera recordar una vivencia que cambió el curso de mi vida sustantivamente y que es la que me ha regido hasta hoy, a los 56 años. Resulta que cuando yo voy al internado, me voy un 2 de septiembre de 1971 y regreso en las vacaciones de diciembre, el 15 de diciembre del 71, y convivo nuevamente con mis hermanos y mis padres 15 días, y llega el 1 de enero que hay que volver, y entonces yo volví a absorberme en el ambiente familiar y ya no quería irme. Entonces me puse a llorar, mi mamá se dio cuenta y después, como de una hora, viene mi mamá y me dice: ¿qué pasó? Le digo: ya no me quiero ir. Y entonces me dice: ¿por qué? Le digo: es que los extraño, los extraño. No lo dije muy convencido, pero como que estaba yo entre a ver qué me decía. Oye, pues quédate o no te vayas. Y entonces me dio una de las lecciones más grandes y me dijo: mira, hijo, a mí me duele más que a ti que te vayas, porque yo te tuve. Si quieres, quédate, pero solo nos vamos a estar mirando. Fíjate cómo estamos de pobres. Vete, prepárate y ayúdanos. Y en el acto yo dejé de llorar, en el acto comprendí que estaba yo haciendo mal, y 30 años después, que la gente dice que soy muy trabajador, que soy muy dedicado, y efectivamente le hemos echado corazón y pasión a todas las responsabilidades, pero esa es la explicación. Desde entonces tengo esa instrucción en el subconsciente muy grabada: vete, prepárate y ayúdanos. Y bueno, pues eso es lo que hemos tratado de hacer. Y cuando yo llego a Chapingo, pues empiezo a aprender las cosas del suelo, de cómo funciona el suelo, la fertilidad, la fertilización de los cultivos, cómo hacer más cosechas, cómo alimentar mejor a los animales. Me acuerdo que en la casa llegaban las gallinas y los guajolotes y uno le preguntaba a su mamá: oye, mamá, ¿están los animales aquí? ¿Qué hago? Échales un puño de maíz. Entonces tomábamos del costal donde nosotros comíamos y le echábamos a los guajolotes y las gallinas pues pequeñas cantidades, pero los animales seguían ahí. Y entonces le digo: mamá, ya les di de comer, pero ahí siguen. Ahora apedréalos, ahora espántalos, ahora y lo que supe después, ya en Chapingo, es que había que darles de comer más y que había de satisfacer las necesidades de los animales para que rápidamente crecieran y los pudiéramos comer o vender, y de esa manera hacer la economía. Entre que medio los engañas a alimentarse, pues ellos también te engañan a ti. Eso fue lo que nos dijeron en la escuela. Por eso unimos muchas de las vivencias de la infancia con la carrera profesional, que nos permitió después poder ayudar a la gente. Sin embargo, también debo decir que cometí el error de que una vez terminando de ingeniero agrónomo, pues yo me sentía muy importante, me sentía, caray, pues la máxima, la mamá de los pollitos. Y recuerdo que mis primeras intervenciones públicas, mis primeras intervenciones con los estudiantes, en el fondo era
demostrarles que era yo ingeniero agrónomo, tratar de impresionarlos, tratar de demostrarles que sabías algo. Y como 20 años de mi vida profesional, cometí el error de pensar que de veras iba yo a enseñarle algo a alguien, cuando en realidad es un aprendizaje conjunto, que te das cuenta pues muchos años después. Son de algunos de mis principales errores, pero siempre dije, señores, los vengo a ayudar. Señores, estoy aquí para servirles, porque la misión de mi vida, la más importante, es servir al semejante, servir a un semejante, y es algo que he podido practicar afortunadamente hasta el día de hoy. Estudió agronomía, pero en algún momento pensó o piensa haber estudiado alguna otra carrera. Sí, posiblemente pudiera haber estudiado biólogo con especialidad en botánica, porque lo que yo veo, primero que nada, en cualquier lugar son plantas. Conozco, las he estudiado, y eso sí me hubiera gustado como alterno. Me hubiera gustado también la parte de la comunicación. No es por quedar bien con los periodistas, pero ser periodista quizá también hubiera sido una tercera opción, pero realmente creo que mi vocación se encontró con mi necesidad o con la necesidad económica, y eso hizo que fuera yo ingeniero agrónomo. Dentro de esta carrera, ¿qué vivencias nos puede platicar como estudiante? Ya nos platicó algunas, pero algunas otras que recuerde, tal vez chuscas, tal vez fuertes, tal vez difíciles, que vivió dentro de estos estudios universitarios. Sí, claro. Bueno, yo he estado seguro que las cosas que no se hacen con pasión es mejor que no se hagan. Y desde siempre hemos puesto el corazón, le hemos puesto dedicación a las cosas que hacemos, porque estamos convencidos de que hay que hacerlas. Una vez decididas hay que hacerlas, y así como la palabra se cumple, así exactamente también cuando decides emprender algo, lo haces. Y yo estudié ingeniero agrónomo zootecnista en la Universidad Autónoma Chapingo, y inmediatamente que terminé la carrera me contrataron en un programa de formación de profesores. Después me di cuenta que lo mío es la capacitación, es la comunicación, y entonces entro al programa de formación de profesores en la última categoría de las 11 categorías académicas que había en Chapingo, técnico académico C, el de más abajo, y haciendo un poquito más, teniendo una discusión con el líder sindical a los 2 años. El líder sindical me decía: no trabajes más, te ves muy barbero, tus compañeros se están enojando contigo porque si sigues trabajando así nos van a subir los estándares. Y entonces, bueno, pues yo desde entonces le dije: es que yo necesito este trabajo, vengo de la cultura del esfuerzo y entré aquí a trabajar, y si lo puedo hacer, lo voy a seguir haciendo, porque hacía yo cosas hasta de las que no me correspondían, pero yo sabía que lo podía hacer y no me quitaba nada hacerlo, tomar cursos de más. Vi que no había maestro, ofrecí ser el profesor, y así, de tal manera que después de esa discusión en donde le dije: bueno, está bien, le voy a bajar, la verdad es que le subí más, y en 1988 me eligieron director de la Facultad de Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo. En 1990, secretario general académico. Y una vez que me nombran secretario general académico, el rector renuncia a los 2 meses de haberme llevado. Yo en la facultad no había llegado ni a la mitad de mi periodo, de hecho me resistí. Dije: no, déjame aquí, yo aquí estoy haciendo cosas, estamos trabajando bien. No, es que quiero que lo que haces en la facultad lo hagamos en toda la universidad, pero me dejó colgado a los 2 meses. Y el Consejo Universitario, el 24 de octubre de 1990, me nombra rector interino de la Universidad Autónoma Chapingo hasta el 24 de abril del 91. Tenía 30 años y 1 mes de edad. Y eso creo que se debió al trabajo. Yo asesoré en ese periodo, dirigí la tesis de 108 estudiantes que se titularon como ingenieros agrónomos,
con temas y bajo la dirección que yo les sugerí. Por cierto, hay 3 de la UPAEP. Siendo profesor de Chapingo, tuve la fortuna de asesorar a 3 estudiantes de ingeniero agrónomo de UPAEP. Tuve la fortuna de asesorar a otros 2 de la Universidad Autónoma Metropolitana y el resto de Chapingo. Y esto, en cierta manera, cumplió lo que al principio de ingresar, cuando ingresé a Chapingo, dije que quería ser el mejor profesor. Empecé a escribir apuntes porque sentía que no me daba a entender con los estudiantes, y cuando terminaban los cursos les entregaba una copia manuscrita de los apuntes del tema que les había impartido, y al paso del tiempo acumulé mucha información de la que luego se desprendieron algunos libros. La producción de forrajes en México fue el primero. Después, habiendo sido acarreador de agua en la Mixteca, le investigué un poco al agua y salió Agua para el Desarrollo, Herbolaria Mexicana, Guías Básicas de Asistencia Técnica, 15 textos 15 libros que hoy están disponibles al público. Siempre hemos escrito para la gente, pero empecé a escribir no por querer ser escritor ni por querer ser un gran autor, sino porque sentía que no me daba a entender con la gente, y entonces mejor se la dejaba por escrito. ¿Qué es lo que más le gustó como rector y qué no le gustó? ¿Qué le faltó como rector hacer? Bueno, definitivamente, rector es un cargo que no disfruté. Realmente entré de emergente, pues solo a programar las próximas elecciones de 4 años. Recuerdo que ganó el ingeniero Carlos Orozco Alam, y yo no quise participar porque no tenía experiencia, no tenía equipo, y consideré que por ello podría yo poner en riesgo a mi institución, en términos de que ganar no fuera problema, pero sí sostenerte y hacer algo trascendente. Entonces, no estaba yo preparado, porque yo fui para una responsabilidad de director general académico, equivalente a secretario general académico, pero a los 2 meses entrar como rector, la verdad es que ni director general académico ni rector son cargos que no disfruté, y son de esas carreras meteóricas que pues cuando te das cuenta ya estás en la cumbre. Pero yo creo que acceder al poder, yo creo que acceder a la responsabilidad tiene que ser un proceso de preparación, tiene que ser un proceso de maduración, para que verdaderamente lo puedas hacer. Entonces, la falta de experiencia, la falta de un equipo, solo me hicieron transitar para poder ir cumpliendo las responsabilidades. Me acuerdo que fue en ese periodo la primera vez que un rector de Chapingo se entrevistaba con el presidente de la República. Me tocó ir al segundo informe del licenciado Carlos Salinas de Gortari, en un tiempo donde a los rectores les estaba prohibido acercarse al gobierno, porque decía la comunidad que iban a recibir línea y que la universidad era autónoma, y de esas cosas que nos han entrampado, la verdad, en el desarrollo universitario, confundiendo la autonomía con pues las decisiones que deben impulsar el desarrollo de las instituciones. Y así caminamos. Creo que hay un buen recuerdo en Chapingo. Yo había llegado a tener en un solo semestre 3 cursos diferentes y 5 grupos, o sea, que siento que además fue mi máxima capacidad, a veces probando capacidades, pero sobre todo porque no había profesor. Entonces dije, pues yo tomo también ese curso. No lo recomendaría, no lo volvería yo a hacer, pero definitivamente con eso lo que trato de mostrar es mi disponibilidad para servir, para poder ayudar. Vivencias extraordinarias. Yo siento que a la Universidad Autónoma Chapingo todavía le debo mucho, porque la universidad hizo muchísimo por mí. ¿Qué siguió después de Chapingo para Alberto Jiménez Marín? Terminando la rectoría, en 1991, fui invitado al Departamento del Distrito Federal como subdelegado de Desarrollo Rural en la delegación Tláhuac por el licenciado José Ramón Martel, que me incorporó allí y que fue a su vez una separación muy abrupta
de la academia al servicio público, al trabajo directo con los campesinos. No es lo mismo la academia, donde uno en el pizarrón resuelve los problemas. Bueno, ahora ya no hay pizarrones, ahora con los otros medios, la multimedia y todo eso, resuelve uno los problemas, a enfrentarlos de manera directa, a escuchar a la gente, a estar en el sitio de los problemas. Y para mí fue un aprendizaje muy forzado, muy rápido, porque además yo considero que Tláhuac es en donde se juntan todos los problemas que uno se pueda imaginar que tiene el campo. Salinidad, parcelas pequeñas, robo de cosechas porque las parcelas están a la orilla de las colonias, aguas negras, basura, ya dijimos parcelas pequeñas, o sea, todos los problemas que uno pueda imaginar en el campo, ahí en un pequeño espacio están. Y afortunadamente estuvimos 7 años y medio innovando, rescatamos los peces, y digo rescatamos porque yo escuchaba que los señores de la tercera edad me decían, en estos canales de Tláhuac antes había agua limpia y nada más metíamos la red y sacábamos unas carpas muy grandotas, pero ahora las aguas negras de los pueblos pues ya mataron todo. Y les dije, lo que hubo puede volver a haber. Entonces me acuerdo que don Manuel Camacho Solís, que en paz descanse, metió un programa de drenaje, entubó los canales y se desasolvó y se limpiaron esos canales, se metió agua tratada del Cerro de la Estrella y en 2 años de análisis químicos pudimos sembrar peces y pudimos volver a tener carpas y mojarras en el canal Revolución entre San Pedro Tláhuac y Tlaltenco. Por ahí están los testimonios y con eso solo quiero ejemplificar algunas de las cosas que hicimos, que además es posible y que lamentablemente después llegó la administración, otra administración distinta al PRI y se echó a perder mucho de lo que hicimos. Ahí está, yo he seguido en contacto con la gente, trabajamos mucho, aprendimos todos creo que bastante, 7 años y medio y luego en el 98 me incorporé formalmente a Puebla, en la precampaña del licenciado Melquiades Morales. Pero al terminar la rectoría en 1991, formé mi propia empresa, Semillas Forrajeras de la Mixteca, en el municipio de Tehuitzingo, y empecé aplicando la investigación, aplicando mis resultados de investigación para la producción de semillas de pastos, que es por lo que me conocen al principio muchos y mis detractores dicen que es de lo único que sé. Y entonces empezamos a sembrar praderas para que luego llegáramos con el licenciado Manuel Bartlett y en 1994 él aprobó el programa de praderas para el ganado y las represas para retener el agua, que son de mis primeras aportaciones en el estado de Puebla, ya como profesionista que vuelve a su terruño. Me tardé en regresar, pero después de que regresamos, creo que aquí nos vamos a morir. Bueno, como dice usted, al final la vida administrativa le permitió ir escalando puestos importantes dentro de los gobiernos del Estado, pero también esa incidencia le hace escoger un partido, le hace ver que a lo mejor llena sus expectativas. ¿Y por qué usted elige el PRI? Yo elegí el PRI primero porque tenía la intención de participar políticamente, aunque siempre me he clasificado como técnico. Realmente yo soy un técnico, aprendiz de político, que circunstancialmente ingreso al servicio público y posteriormente a la participación política. Y encuentro que los principios básicos del PRI, que además era el partido hegemónico en ese momento, era el partido en el poder, es lo que mejor reflejaba o lo que mejor era congruente con lo que yo pensaba. Los principios básicos son extraordinarios. Lo que ha pasado es que a veces hemos abandonado la atención de la gente y bueno, pues ahí están algunos resultados en las alternancias que se han dado. Pero siempre me identifiqué con el PRI hasta ahora y por sus principios básicos, porque abandera las causas de la población, por eso estoy ahí. Y al mismo tiempo
que me incorporé al PRI, me incorporé también a la CNC, a la Confederación Nacional Campesina, y por razón natural de mi profesión, a la Confederación Nacional Agronómica. Dentro ya de una vida partidista, trabajando ahí también con dos gobernadores de Puebla, surge en algún momento de su vida la primera propuesta para ser candidato. ¿A qué cargo fue y cómo se vivió esa primera campaña? Dentro de mis cargos de elección popular, el primero que considero es el de ser director de Facultad de Zootecnia en la Universidad Autónoma Chapingo, que gané, por cierto, promoviendo la unidad y siendo candidato único, en un trabajo verdaderamente bonito de ir convenciendo de que era la opción. Por cierto, aún siendo candidato único, saqué el 95% de los votos, 560 de 600, cuando todo el mundo diría, pues ya ganó, hubo mucha participación. El segundo cargo de elección que tuve fue el de diputado federal por el distrito de Acatlán, esto en el año 2003, que vino a ser más fácil porque en 1991 había empezado a trabajar en la zona con los ganaderos, Chautla de Tapia, Tulcingo, Acatlán, Tehuitzingo. Hice muchos días demostrativos, transferimos muchas experiencias, varias reuniones, con propios recursos, con recursos propios, sin tener cargo. Esa fue una cosa privada, particular. Es el primer cargo político de elección, el ser diputado por Acatlán. Posteriormente estoy como diputado. Esto fue en el periodo del licenciado Melquiades Morales, y llega el licenciado Mario Marín como gobernador y me invita a ser secretario. Posteriormente, terminando 4 años, vuelvo a la Cámara de Diputados en el 2009 y es el segundo cargo de elección popular. Fueron las dos experiencias extraordinarias. Gastamos mucha suela, caminamos y visitamos muchos domicilios. La verdad es que vivimos muy intensamente las dos campañas, y fue por la región de la Mixteca. Primero cabecera Acatlán, después Izúcar de Matamoros. Y pues fue donde se me abrió la visión, que por cierto era muy limitada, antes de tener el cargo de diputado federal. Creo pensar que usted tuvo la oportunidad de presentar iniciativas y grandes gestiones. ¿Cuáles fueron? Bueno, de las más importantes, la ley de almacenamiento rural, que fue aprobada en la Cámara, en el Pleno de los Diputados. Después pasó al Senado, ya no se movió, ya no transitó en el Senado. Pero la ley de almacenamiento rural lo que dice es cómo establecer la manera, los recursos y la estrategia para hacer bodegas en las comunidades que permitan hacer los volúmenes que nuestra gente necesita para poder acceder a los mercados, financiando el acopio y de esa manera pudiendo esperar los mejores momentos de comercialización. Uno de los problemas más importantes que en el campo se identifica son problemas de comercialización, y los problemas de comercialización son fundamentalmente problemas de volúmenes insuficientes con la presentación y la transformación adecuada para garantizar la demanda de los mercados. Posteriormente presentamos otras iniciativas con muy poca suerte, pero una iniciativa que reforma la Ley General de Educación, en donde nosotros proponemos que se enseñe a los niños el conocimiento de los recursos naturales de las comunidades, que hoy se hace de manera insuficiente. La gente no conoce lo que tiene alrededor, los ríos, los peces, las especies, las plantas medicinales. Tampoco creo que se está enseñando de manera suficiente el conocimiento de los talentos y las habilidades. La gente no sabe en qué es buena, no sabemos en qué somos buenos, y mientras eso siga pasando, vamos a estar dedicándonos a cosas para las que no somos aptos. Estudios mundiales así lo establecen. Luego, en lo que son puntos de acuerdo,
propusimos la captación de la lluvia de las construcciones, de las casas, de las naves industriales, de los invernaderos, a fin de que las autoridades, las organizaciones, los 3 niveles de gobierno puedan promover el aprovechamiento del agua de lluvia como una tercera opción de abasto, dado que el problema del agua es uno de los problemas más importantes que tenemos a nivel nacional y mundial. Y en suma, siempre buscando cómo proponer, tan solo en el segundo periodo de diputado, en la 61 legislatura, tuve 67 aportaciones, de las cuales por lo menos 35 fueron en tribuna. Puntos de acuerdo, iniciativas, siempre buscando cómo promover las modificaciones legales que permitieran mejoras en los programas operativos de los gobiernos para beneficio de la gente. Dentro de toda esta carrera que ha tenido Alberto Jiménez Merino, ¿qué siente que le ha faltado hacer o de qué se arrepiente? Pues quizá, si tuviera que arrepentirme de algo, es que cuando por primera vez me nombran secretario de Desarrollo Rural, mi visión era muy escasa, mi experiencia era muy limitada, y entras a batear como secretario de Desarrollo Rural del Estado de Puebla, con poca experiencia. Siento que le quedé a deber a Puebla, le quedé a deber al licenciado Melquiades Morales. Todo el año 2000 y el año 2001 que fui secretario, siento que hicimos cosas muy insuficientes. Solo estuvimos atendiendo la demanda, y atender demanda, pues sí, te ves muy bien, te ves muy bonito resolviendo lo que te están pidiendo, pero en el fondo no resuelves sustantivamente los problemas. Renuncié con la sensación de que no había yo hecho nada y que, como les digo, había yo quedado en deuda. Fue para ir a la Diputación, pero luego la vida, y por invitación del licenciado Mario Marín, me permite ser nuevamente secretario. Y allí, con una estrategia de el desarrollo de cadenas productivas, con una estrategia de atención a la seguridad alimentaria de los más pobres, donde las familias pudieran producir por lo menos parte de lo que necesitaban, y con una voluntad política de meterle 1,000 millones de pesos por año en el tiempo que yo estuve, la verdad es que empezamos a desarrollar proyectos, empezamos a decir que no donde no correspondía, y empezamos a apoyar y direccionar los recursos a los eslabones más débiles de la cadena productiva. Y son proyectos que todavía a la fecha veo que siguen creciendo y que se siguen multiplicando, y de lo único que me arrepentiría es de no haber tenido el atino de hacer una mejor función en la primera oportunidad de secretario. De ahí en fuera siempre dispuesto y abierto a escuchar las propuestas y a tomar lo mejor de la sociedad, a tomar lo mejor de los que están haciendo grandes esfuerzos, porque es la única manera de que podamos todos mejorar. Y fuera de cámara estamos platicando algo muy interesante, sobre todo en las zonas de ríos, en zonas donde a veces están contaminadas y las mismas autoridades se olvidan, o las mismas comunidades. Y nos decía algo muy interesante el ingeniero Alberto, que quisiéramos compartirlo. Sí, lo que estábamos platicando fuera de cámaras es que empezamos allá por la Sierra Norte, especialmente en Tlacuilotepec, en Teteloloyan, el rescate de la camaya, porque los restauranteros nos platicaron que hace 4, 5 años, 10 años, ellos comercializaban entre 90 y 100 kilos de acamaya, grandota, bonita, pero que últimamente por semana no comercializan ni 9 kilos. Eso me lleva a mí a pensar que hemos perdido el 90% de las acamayas, pero en general de los peces de los ríos, porque lo que yo he visto desde niño es que todo mundo le tira su basura a las barrancas, y las barrancas se las llevan en la época de lluvias la basura a los ríos. Y luego también todo mundo le tira sus aguas negras de los pueblos a los arroyos, y esa contaminación más la sobrepesca nos ha limitado, nos ha reducido las poblaciones de peces. Y no se diga de los abonos químicos de las zonas agrícolas que también escurren
hacia los ríos, y eso ha hecho que se haya perdido ya el 40% de las especies en los últimos 50 años. Todas esas preocupaciones hoy las estamos atendiendo en el gobierno del presidente Peña Nieto, con el apoyo del Tecnológico de Tlatlauquitepec, que tiene la carrera de ingeniero en acuacultura, en donde van dando pláticas, van dando conferencias, y la verdad es que hemos visto cambios muy sustantivos en el comportamiento de las personas, en las actitudes y en las aptitudes, sobre todo en las artes de pesca. Ya se pusieron de acuerdo en que no van a sacar acamayas con menos de 25 centímetros de largas, de 25 centímetros para arriba, limpiar el río, cuidar que no se contamine, toda una serie de acciones, 15 acciones para el rescate de las especies, porque si no lo hacemos, nuestros hijos y nuestros nietos solo las van a ver en los museos. Ingeniero, platíquenos de toda la experiencia que ha tenido como profesionista, como académico, como diputado, como secretario, ahora como delegado. ¿Cuál es la radiografía que usted tiene en estos momentos de la situación que está pasando el país en todos los ámbitos, inclusive en el campo en el que usted obviamente se desenvuelve de una muy buena forma, pero también en otros ámbitos como es la seguridad, la economía, la globalización, el petróleo? Un diagnóstico que nos pudiera dar del momento que está viviendo el país en este momento. Sí, bueno, a mí me parece que es un momento difícil. Un presidente valiente que aún a costa de perder su bono político, mete reformas muy importantes que coinciden con crisis como el caso del petróleo, el precio del petróleo, crisis económicas internacionales, y que hace más difícil el tránsito de estas reformas, la aplicación de estas reformas para beneficio de los mexicanos. Creo que no obstante que es una situación difícil, ya se empiezan a ver mejoras. Compartimos en que ya empiezan a mostrarse señales de recuperación, pero creo que coincidiremos en que es un momento económico complicado. Se habla de los recortes presupuestales del año que entra, y por eso creo yo que debemos estar más unidos, encontrando soluciones de bajo costo y de alto impacto, de mucho beneficio para la gente, que afortunadamente las existe. Pero esa sería mi opinión respecto a la situación en la que estamos. Yo creo que pronto podríamos estar viendo reflejos favorables en la economía. Eso arrastra la cuestión de la seguridad. La gente pues observa y vive una situación de mayor inseguridad, producto también de la falta de ingresos, de la situación difícil de la economía, pero que, repito, confiamos en que en este corto plazo, en 2-3 años, podamos estar ya viendo los beneficios de las reformas. México es un mosaico de necesidades porque cada estado geográficamente es muy diferente. Y en el caso de Puebla, 2 preguntas. Yo escucho siempre los discursos de los políticos, de los gobernadores, de todo el mundo, que el campo. Pero cuando se llega el momento de darle la oportunidad al campo, pues las políticas públicas no se ven tan claras en apoyo en general al campo. Usted, que ya ha estado en puestos importantes, le ha tocado vivir la necesidad de presupuesto. ¿Cómo actualmente está el campo en Puebla? El campo en Puebla está trabajando, hay mucho esfuerzo de emprendedores, mucho esfuerzo de los productores, de los campesinos, de los empresarios. Creo que muchos de los proyectos que se emprendieron allá por el año 2000, después en el 2005 se fortalecieron, siguen trabajando. Sin embargo, la gente se queja y la gente dice que no ha recibido apoyos sustantivos para sus actividades productivas.
y que lo que más destaca en estos apoyos, hablando del aporte estatal, pues son los mototractores y un programa por ahí de fertilizantes peso a peso. De allí en fuera no refieren más las personas, y creo que definitivamente hay administraciones para las que el campo no es su campo. Eso es lo que yo veo. El presidente Peña Nieto ha estado destinando un promedio de 1.700 millones de pesos del 2013, 14 y 15, y eso nos ha permitido atender 62 componentes de apoyo en 11 programas sustantivos, y pues estamos haciendo lo que mejor se puede, pero indudablemente creo que hace falta una mayor participación de los estados. Perdón, ingeniero, y en general, ¿cómo vislumbra usted el Estado? ¿Cómo está el Estado para usted? ¿Cuál es su diagnóstico? He escuchado mucho enojo, he escuchado que la gente dice que se equivocó, que quisieron probar una nueva opción con la alternancia, y muchos dicen que les falló. Yo particularmente, que recorro el Estado por todos lados, que conozco sus atajos, sus veredas, pues eso es lo que hemos ido recogiendo. Hay reclamo de falta de apoyos, porque la gente dice que muchos de estos apoyos y muchos de estos desarrollos se concentraron solamente en la zona metropolitana. Se avecina un proceso electoral. El próximo 2016 se elige en Puebla un gobernador sui generis de un periodo de 1 año, 8 meses. Y justamente el propósito fundamental de este programa es ser una ventana que dé a conocer a la gente, pues los involucrados, los participantes, gente de opinión, gente de valía y con trayectoria dentro del estado de Puebla. Y esto viene a colación para que usted nos pueda comentar en este sentido sobre los participantes o los que ya levantaron la mano y dijeron: yo quiero participar, me gustaría, si el pueblo lo pide, yo me aviento. Hay varios por parte del Partido Revolucionario Institucional, su partido. Por otros partidos hay pocos, pero también ya están levantando la mano o ya se vislumbran. Hagamos este análisis o este comentario por partes. Dentro de su partido, del PRI, hay cerca ya casi de 10 de aspirantes, todos ellos con trayectorias diferentes, encontradas, algunos con cargos de elección, otros apenas saliendo de ellos. ¿Cuál es su opinión acerca de sus compañeros de partido que están levantando la mano rumbo a buscar la candidatura por el PRI al gobierno del estado, aprovechando tal vez esta situación de descontento de la gente hacia esta opción que tomaron en la anterior elección? Bueno, yo creo que todos los que han expresado su intención de participar tienen trabajo, tienen méritos, tienen estructuras, y para mí me merecen un gran respeto y me merece una opinión de gran valía, de gran valor, el que quieran participar, porque creo que se necesita de la capacidad de todos. Sin embargo, hemos cuidado, y creo que cuidaremos hasta el último momento, que esto se haga en unidad, que esto se haga entre todos, porque en lo individual creo que a nadie le alcanzaría para ganar, y si no es entre todos, creo que no habría posibilidades de éxito. Pero de mi mayor respeto, mi mayor consideración con mis compañeros y con toda la militancia y con toda la gente, yo creo que algo de lo más importante en la vida es tener la capacidad para reconocer a los demás. Y aquí hace unos días, había personas que sabían de su partido haciendo reuniones, y se había excluido a 2 candidatos que eran tipificados, que Blanca Alcalá y que Enrique Doher no habían asistido, y tal parece que se estaba haciendo una exclusión de ellos. ¿Es así como se interpreta? No, definitivamente descartamos esa percepción. Lo que se hizo fue una primera convocatoria con 5 compañeros. Posteriormente
se ha ido platicando con todos. Yo en lo personal he tenido el cuidado de platicar en lo individual con cada uno, haciendo el comentario de la necesidad de trabajar juntos, de ir en unidad, y definitivamente creo que esto será posible. No hay ningún tipo de exclusión, simplemente coincidió que se dio pues por los que allí nos reunimos en un primer momento, pero creo que tendremos que dar cobertura a todos. Perdón, ahí nos reunimos, comenta Alberto Jiménez. Obviamente eso quiere decir que estuvo usted presente, y eso quiere decir obviamente que también hay una aspiración muy válida, personal. ¿Nos la refrenda el día de hoy en esta entrevista? Tengo 24 años trabajando en Puebla de manera directa. Tengo 34 de profesionista, poblano auténtico, producto de la cultura del esfuerzo. Solo estoy esperando los tiempos, solo estoy esperando que se abra el proceso, y en ese momento cuidando que vayamos en unidad, que podamos darle cabida a todos, podamos encontrar a la candidata o al candidato que vaya a abanderar en esa condición, y por supuesto que estamos puestos. También vemos que se han venido manejando las situaciones en Puebla de la ley antibronco. ¿Qué opina usted? Yo creo que hay que procurar, aunque a veces no nos convenga, aunque a veces no nos guste, hay que procurar siempre la participación de la sociedad. Hay que facilitar la participación de la sociedad. Yo estoy en contra de que se hayan cerrado tanto los candados para la participación, y creo que hay que buscar siempre escuchar a la sociedad y tomar lo mejor de las propuestas de la sociedad para poder progresar. Acción Nacional es muy marcada la insinuación de que Tony Gali pudiera ser el candidato a la gubernatura. En el caso del senador Barbosa se habla ya de una posible aspiración por Morena. ¿Cuál es la opinión de estos dos personajes? Los conozco poco, pues respeto político, pero nosotros traemos un trabajo de más de 24 años. Hemos recorrido este estado más de 10 veces por sus municipios, por sus comunidades. Tenemos resultados en cada parte del territorio, y creo que hay circunstancias para que nuestro partido, el PRI, pueda ganar la gubernatura del año que entra. ¿Cómo siente usted a Manlio en el PRI? Creo que el presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Manlio Fabio Beltrones Rivera, es un político con una gran experiencia, con una gran capacidad de negociación. Confiamos plenamente en la dirigencia nacional, también confiamos en la dirigencia estatal, y estamos seguros que se tomarán las mejores decisiones para beneficio de nuestro instituto. ¿Qué partido ganará las próximas elecciones? El PRI. Bueno, ingeniero, pues nosotros y Beto podemos pasarnos pues horas platicando. Creo que habrá más oportunidad de platicar con usted, ingeniero, porque es vasto, sobre todo el currículo que usted tiene en su servicio de vocación, de preparación, y que creemos que usted es uno de los hombres más comprometidos en el campo por su trayectoria, pero también es un poblano que demuestra ese amor a su tierra, como nos lo ha dicho, y que quiere lo mejor para ellos. Pues yo le agradezco que nos haya permitido esta noche estar con usted, platicando en general de todos sus andares, tanto en la vida política como en la vida profesional, de su familia, y que seguramente el que siembra cosecha, ingeniero. Sí, definitivamente, cosechas lo que siembras, y yo lo he podido comprobar en muchas etapas de mi vida. Muchas gracias, Benito. Gracias, Beto. Ingeniero, un mensaje final a la gente que va a sintonizar este programa, que ya ha marcado Camino a la Gubernatura como una ventana interesante en la que voces de políticos de trayectoria están opinando sobre estas situaciones y tópicos que van a marcar un crecimiento en el conocimiento del entorno, de la política, de los momentos que están viviendo, para tener la certeza de por quién
y por qué partido votar en el 2016. Un mensaje para toda esta gente que ve camino a la gubernatura. Bueno, pues el mensaje más importante que yo podría dejar es un mensaje de esperanza. Hay que buscar que la esperanza sea más grande que el pasado y que definitivamente el trabajo es la base del liderazgo. Creo yo que cuando eso se hace de esa manera, cuando uno sabe que en política el que menos golpes da es el que gana, yo creo que la sociedad gana y gana bastante. Nos vamos, ingeniero. Muchas gracias. Muchas gracias. De verdad por esta plática. Será la primera de muchas, como lo hemos sentido el día de hoy. Quedaron muchas preguntas dignas de ser resueltas en próximas emisiones, junto con Alberto Jiménez Merino, nuestro invitado el día de hoy en Camino a la Gubernatura. No nos resta más que darle las gracias a usted que nos sintoniza semana tras semana a través de la misma señal. Recuerde que cada 8 días un personaje de la política diferente a través de Camino a la Gubernatura. Nos vemos la próxima semana. Esto fue un programa más de la colección que rumbo al 2016 tendremos muy presente desde aquí hasta las próximas elecciones. Muy buenas tardes, nos vemos.